¿Qué pasará en la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra? Vamos a analizarlo con dos claves para cada una de las selecciones. Os doy además mis porcentajes y mi pronóstico y destaco un jugador que creo que debe ser muy importante si su selección quiere dominar el juego. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Faltan unas horas para que dé comienzo esa gran final de la Euro 2024 en el Estadio Olímpico de Berlín, donde España busca proclamarse por cuarta vez en su historia campeona del continente europeo, mientras que Inglaterra en su segundo intento buscará su primer título. Muchas cosas que hablar en un partido de altísimo nivel, en un partido en el que también hay que decirlo, las fuerzas no llegan igualadas, en mi opinión, debido al nivel de juego que viene mostrando la selección española y a los trompicones con los que se ha clasificado esta selección inglesa, que demuestra, eso sí, muchísima competitividad y capacidad de decidir a su favor en los momentos grandes. Vamos a repasarlo todo con esas claves. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, todo el seguimiento que le hemos venido haciendo en el canal a la Eurocopa 2024, ya sabéis, muchísimos vídeos, tenéis todos disponibles aún en el canal. Si le queréis echar un vistazo a lo que dijimos en ese partido inaugural entre Alemania y Escocia, obviamente podéis hacerlo. Y ahora vamos de lleno a meternos en esta final, como os decía antes, con dos claves para cada una de las selecciones, destacando a un futbolista que creo que puede ser muy importante y también, bueno, pues dando mis porcentajes y mi pronóstico final, el resultado que yo creo que vamos a ver al final del partido. Veremos si de los 90 minutos, de la prórroga o de los penaltis. En cualquier caso, comenzamos con esos porcentajes y seguramente a algunos os puede extrañar bueno, pues el 65 que yo le doy a la selección española, pero es que sinceramente me parece que Inglaterra ha demostrado ser peor selección que Alemania y que Francia. Yo a Alemania y a Francia le di un 45% frente al 55% de la selección española para los partidos de semifinales y de cuartos de final. Y me parece muy evidente que, bueno, pues a los problemas que viene teniendo Inglaterra, no solo en el juego, sino también, bueno, principalmente en el juego, pero también en los resultados, porque, bueno, pues ha ido metiendo goles que le han permitido o sobrevivir o ganar en los últimos minutos del partido, en muchas ocasiones sin ser mejor que su rival, en muchas ocasiones sin, bueno, pues para mí merecer la clasificación, como fue el encuentro frente a Suiza, ¿no? Por tanto, tenemos una selección inglesa con problemas, que tiene para mí más problemas que Alemania y que Francia, y tenemos una selección española que no solo viene o que mantiene su nivel de juego, sino que además está demostrando que tiene la capacidad en momentos complicados de darle la vuelta a la situación, como vimos frente a Francia y como vimos frente a Georgia, y que también, bueno, pues está mostrando a nivel colectivo y también a nivel individual que, bueno, que sus futbolistas están siendo los mejores prácticamente en todas las posiciones del campo, porque si ahora mismo hiciésemos, bueno, pues el 11 ideal del torneo, yo creo que mínimo habría 6-7 jugadores de la selección española, si no me estoy quedando corto. Por lo tanto, me parece que este es el porcentaje correcto, este es el porcentaje que yo veo, como os digo, debido al nivel que está mostrando una y otra selección. Pero esto no quiere decir que la selección española vaya a ganar. Esto quiere decir que hasta el día de hoy el camino de la selección española está siendo mucho mejor que el camino que ha recorrido una selección inglesa, que hay que recordar que empató cuando se iba a quedar fuera en octavos de final frente a Eslovaquia con la chilena increíble de Jude Bellingham, que ganó en los penaltis a Suiza después de ponerse por detrás en el marcador, y que también ante Países Bajos tuvo que ponerse por detrás en el marcador y remontar con ese tanto en el último minuto de Ollie Watkins para meter a Inglaterra en su segunda final consecutiva de Eurocopa. Dicho esto, vamos ahora sí con esas claves. Comenzamos por el conjunto inglés, por el conjunto de Gareth Southgate, que para mí, de cara a la final, tiene que volver a una línea de 4 atrás, que, bueno, pues con la que no brilló, es cierto, en la fase de grupos, pero que yo creo que le ha servido en estos dos últimos encuentros frente a Suiza y frente a Países Bajos para dar una mejor imagen. ¿Por qué cambió a línea de 5? Para mí, por la forma de atacar de la selección de sus rivales, ¿no? Tanto de Suiza como de Países Bajos, que colocaba esa doble media punta más el delantero centro y dos jugadores pegados a banda muy arriba, como eran Gakpo y como era Dumfries en banda derecha, ¿no? Por lo tanto,
ese cambio a línea de 5 tenía mucho sentido contra esas selecciones. Para mí, contra la selección española no tiene demasiado sentido, porque eso también puede provocar que haya problemas para tapar a los laterales y que España lleve el balón con mucha facilidad a sus extremos, y a partir de ahí que veamos una Inglaterra que esté constantemente defendiendo muy cerca de su área, que no tenga salida, porque uno de los problemas que está teniendo también el conjunto de Gareth Southgate es que no está teniendo esa capacidad de contraatacar. Por tanto, si tú defiendes muy atrás y no tienes capacidad de contraatacar y te vas a enfrentar a una de las selecciones que mejor presiona tras pérdida o que mejor presiona cuando saca el portero de puerta, te puedes quedar, bueno, pues en una selección que pase demasiado tiempo, muchísimo tiempo defendiendo sin tener salidas y sin generar peligro sobre la portería de Unai Simón. Por eso, para mí, Gareth Southgate se equivocaría si mantuviese su línea de 5 atrás, porque además, bueno, pues uno de los carriles, el sector derecho de la defensa inglesa, va a estar muy bien cubierta por Walker, y no va a necesitar en esa situación la ayuda de Saka, ¿no? Por lo tanto, aunque bueno, le puede hacer ayudas, entendedme, pero no va a necesitar tener además a un jugador dentro del área con Kyle Walker, ¿no?, para defender esos centros, porque España en los centros no está haciendo demasiado daño. Por lo tanto, para mí, teniendo en cuenta además esa presión alta que yo espero y creo que Inglaterra va a hacer si es que Gareth Southgate acierta con el planteamiento y no se vuelve loco, creo que va a mantener esa presión alta, y creo, bueno, en definitiva, que para España sería más fácil atacar y defender a una selección inglesa que juegue con línea de 5 atrás, y sería más problemas para España y por lo tanto un beneficio para Inglaterra que defendiese con una línea de 4, aunque esto obligase a los mediocentros, sobre todo a Declan Rice y a Kobbie Mainoo, a tener que estar muy pendientes, bueno, pues de esos movimientos de los interiores, o incluso a tener que ayudar en banda si es que alguno de los extremos no llega a ayudar atrás, o Bellingham o Saka, que son los jugadores que en principio van a jugar por banda y van a defender esa zona de la banda, bueno, pues se ven superados, ¿no? Por lo tanto, para mí, Inglaterra se equivocaría si defiende con línea de 5, y sería un beneficio para la selección española. Esta es la clave en defensa del conjunto inglés. La clave en ataque, para mí, lo vuelvo a repetir, creo que ya utilicé esta misma clave frente a la selección de Países Bajos en semifinales, y me parece muy evidente cuando la selección de Ronald Koeman se ordenó y dejó, bueno, pues de estar muy mal colocada sobre el terreno de juego. Inglaterra volvió a tener muchísimos problemas para progresar. Inglaterra volvió a, bueno, pues ser una selección con un ritmo muy bajo, que no daba pases hacia adelante, que no conectaba entre líneas, que en definitiva, bueno, pues tenía muchísimos problemas para atacar en posicional. Y una de las claves es que durante muchísimos minutos en este torneo solo ha podido tener profundidad por banda derecha con Walker, y sobre todo con el 1 contra 1, el desequilibrio de Bukayo Saka, porque Trippier ha jugado siempre a pie cambiado y obviamente no te da, porque no tiene tampoco esa velocidad para poder desequilibrar, para poder regatear, y al final lo único que hacía era recibir en el pico del área contrario, y cuando no podía centrar, dar el balón atrás. En ningún momento llegaba a la línea de fondo y en ningún momento se asociaba correctamente con los jugadores que tenía alrededor. Por lo tanto, esa titularidad de Luke Shaw le va a dar a Inglaterra más profundidad, le va a permitir obligar a España a bascular a esa zona del campo, y eso también va a permitir a Inglaterra, los centros del futbolista inglés, atacar uno de los sectores por los que España viene sufriendo, que son esos centros desde el lado izquierdo al segundo palo. Así llegó el gol de Birch en el cuarto de final frente a Alemania, y así llegó también ese gol de Colomboani frente a Francia en semifinales, ¿no?, en contra de España. Por lo tanto, esos centros desde el lado izquierdo hacia el segundo palo, la zona de Laporte y de Cucurella, le vienen haciendo daño a la selección española, y eso tiene que intentar buscarlo la selección inglesa si es que quiere atacar uno de los puntos más débiles, o que están siendo más débiles en este torneo para la selección española, como se viene demostrando en las eliminatorias. Pasamos de la clave defensiva ahora a la clave de ataque, y ahora nos vamos con el jugador que yo creo que puede ser muy importante y que se está demostrando que es muy importante para mejorar el nivel de juego del conjunto inglés, y que está sirviendo como conector. Estoy hablando de un Kobbie Mainoo que tan solo con 19 años va a tener que asumir la responsabilidad, que va a tener que, bueno, pues tener la inteligencia suficiente como para conectar el ataque con la defensa, como para ser el apoyo atrás de Declan Rice, y también, bueno, que va a tener que asociarse con Foden, con Kane y con Bellingham. Vimos en ese primer tiempo frente a Países Bajos que cuando el jugador del Manchester United estuvo
estuvo cómodo, tuvo tiempo para pensar su selección, bueno, pues progresó con mucha facilidad, llegó con mucha facilidad a zona de 3/4, conectó con mucha facilidad con Phil Foden entre líneas, y el jugador del Manchester City hizo bastante daño a la defensa de Países Bajos. Pero en el segundo tiempo, cuando Kobbie Mainoo estuvo mucho mejor marcado y la selección de Países Bajos estuvo mejor ordenada, Kobbie Mainoo se quedó sin importancia en el encuentro, sin peso en el partido. Por todo ello, me parece que obviamente es clave que el organizador del fútbol inglés, ya que no tiene esa capacidad de contraatacar, o al menos no la está demostrando, que el organizador del fútbol inglés tenga un buen partido y tenga el poder de decidir correctamente y de conectar con sus compañeros, va a ser absolutamente clave para el fútbol de media puntas que tiene esta selección de Southgate con Phil Foden y con Jude Bellingham. Si él fluye, Inglaterra va a generar muchísimo más peligro que si él está desaparecido, y esa va a ser una también de las misiones de la selección española, ¿no? De Dani Olmo, de Fabián y de Rodrigo. Que Kobbie Mainoo no esté cómodo en el partido, porque en mi opinión es el jugador que puede darle un contexto, un buen contexto, para que aparezcan esas individualidades en la media punta del conjunto inglés. Dicho esto, repasadas las claves con ese nombre propio para el conjunto de Gareth Southgate, nos vamos ahora a hablar de esa clave, de la primera clave defensiva para el conjunto español, en el que para mí Cucurella, Nico Williams y Fabián tienen que ser capaces de dominar ese sector derecho del ataque inglés, con Saka y con Foden asociándose. Lo hemos visto en los dos últimos partidos, ellos se han podido conectar entre ellos, han podido combinar, y eso ha generado, bueno, pues que cuando uno estaba trayendo la atención de dos futbolistas, el otro se pudiese quedar libre ante también, bueno, los problemas que han tenido para defender esas situaciones, tanto Suiza como Países Bajos principalmente. Ese 3 contra 2 de la selección española puede ser muy importante. Me parece que obviamente es el sector clave del ataque inglés, y ahí España tiene que tener superioridad numérica. Es algo, ese ataque desde las mediapuntas, o ese ataque de un extremo muy abierto, que España ya ha podido solucionar a lo largo del campeonato. Lo vimos con el trabajo defensivo de Nico Williams para ayudar a Cucurella ante el intento de desborde de Dembélé, y también lo vimos en el partido frente a Alemania, donde el conjunto germano intentaba constantemente conectar con sus mediapuntas, con Sané, con Virch más tarde, con Gundogan y con Musiala, y apenas lo pudieron hacer, ¿no? Con ese gran trabajo defensivo de la selección española. Y por aquí, bueno, pues España va a tener que enfrentarse a dos armas que ya ha venido enfrentando en partidos anteriores de las eliminatorias, y que ha solventado para mí con muy buena nota el marcaje sobre Dembélé, y también esos marcajes sobre los mediapuntas alemanes, ese encuentro de cuartos de final frente a la anfitriona. Clave ese trabajo de Fabián, de Cucurella y de Nico Williams. Quedaos con el nombre de Fabián, porque creo que lo vamos a nombrar más a lo largo de esta previa y de este vídeo. Vamos ahora con la clave en ataque de la selección española, algo de lo que viene sacando muchísimo partido, y he querido destacar el nombre de Dani Olmo, ¿no? Un jugador que se mueve muy bien atacando esa zona de la frontal, un futbolista que tiene muy buen disparo, que es vertical, que también se atreve, que tira esos desmarques, hace controles agresivos hacia adelante, que viene demostrando que está en un estado de forma maravilloso, que creo que suma 3 goles y 2 asistencias frente a una selección inglesa, primero, que sobreprotege el punto de penalti. Sabemos que España no está marcando demasiados goles, o no sé si ha marcado algún gol en centro lateral, más bien en alguna acción a balón parado, es cierto. Recuerdo el gol de Carvajal con el centro de Lamine. Recuerdo también el gol de Fabián frente a Georgia. No sé si esa acción viene de balón parado, pero bueno, en definitiva, una selección española que no está marcando demasiados goles en centros, pero que sí está marcando muchos goles desde la frontal del área, un par de metros más atrás de entrar, ¿no? a la zona que obviamente todos los equipos protegen más. Me parece que Declan Rice está haciendo un gran trabajo defensivo a la hora de juntarse con los centrales para defender esos centros laterales, pero la realidad es que Kobbie Mainoo no es un jugador que a su edad actual tenga una disciplina para proteger muy bien esa zona de la frontal del área. Y ahí España, con la pegada de Dani Olmo, con la pegada de Fabián y con la pegada de Rodrigo, le puede hacer bastante daño ante los pases atrás, los centros atrás del conjunto español frente a la defensa, que yo creo que va a estar bastante hundida, del conjunto de Gareth Southgate. Aprovechar la frontal sigue siendo una clave para una selección española que viene atacando muy bien ese punto durante todo el torneo, y que ha sacado muchos réditos
en cuanto al marcador y a los resultados atacando esa zona. Debe seguir haciéndolo y veremos si Inglaterra tiene solución para ello. Primero, si España lo busca y si Inglaterra tiene solución para ello. Para terminar, vamos con ese jugador que para mí, ese jugador o jugadores, porque aquí me he tomado una pequeña licencia para que España pueda dominar el juego y que pueda mandar, que pueda, bueno, pues en definitiva, que el partido se juega lo que más le conviene al conjunto de Luis de la Fuente, y yo destaco a dos futbolistas. Yo espero a una selección inglesa que va a presionar arriba, como hizo frente a Suiza y como hizo frente a Países Bajos, que seguramente lo haga de una forma diferente, ¿no? Porque, bueno, pues normalmente viene dejando a los laterales rivales recibir con cierta comodidad, dándoles algo de espacio, pero también porque los conjuntos a los que se ha enfrentado normalmente sale con una línea de 3, ¿no? Forma una línea de 3 atrás para jugar. Cuando a Suiza le cambió a una línea de 4 en el segundo tiempo, Inglaterra tuvo muchísimos problemas y le tocó correr hacia atrás porque le superaban la presión. Yo espero a una Inglaterra que sea valiente, que salga a presionar arriba, que va a cambiar su forma de hacer esa presión, pero ahí hay dos jugadores, como se viene demostrando a lo largo del torneo, ante la atención máxima que va a tener Rodrigo, al que creo que Inglaterra, como vienen destacando ya en las previas y también en declaraciones antes del encuentro, futbolistas ingleses saben que es un jugador importantísimo en el juego de España. Gareth Southgate creo que va a estar muy pendiente de que él pueda recibir pocos balones, y ese escenario, como ya lo ha tenido España por el planteamiento de Francia y por el planteamiento de Alemania, creo que va a hacer o creo que va a obligar a España a que dos futbolistas que vienen teniendo un papel clave en esa construcción del juego, en ese inicio desde atrás, en esa salida de balón, como Laporte y como Fabián, tengan peso en el encuentro, sean importantes y puedan bueno, pues conectar con el resto de sus compañeros, llevar el balón a tres cuartos, combinar con Dani Olmo, combinar con Lamine, combinar con Nico Williams. Esos jugadores, tanto Aymeric Laporte como Fabián, para mí van a ser claves en el juego, que España pueda hacer que el partido se juegue como le conviene al conjunto de Luis de la Fuente, y creo que van a tener un papel muy importante en ello el rendimiento de Aymeric Laporte y de Fabián, que vienen brillando en esta Eurocopa precisamente en ese tipo de partido, como vimos ya frente a Francia y frente a Alemania, entendiendo a la perfección cómo estaban marcando a Rodri, con Rodri alejando de esa zona, abriendo el hueco, y tanto Aymeric Laporte como Fabián leyendo muy bien esa situación y aprovechándola. Hasta aquí mis 6 claves, hasta aquí mi análisis, mi previa de esta Eurocopa. Ya os he dado el porcentaje anteriormente: 65 para la selección española, 35 para el conjunto inglés, y ahora para terminar vamos con el resultado que yo creo que va a tener esta final de la Eurocopa 2024, en el que España busca su cuarto título y en el que Inglaterra, en su segunda final consecutiva, busca su primer título de campeón de Europa de selecciones. En mi opinión, yo creo que España va a ganar, España va a ser campeona en ese estadio olímpico de Berlín, coronando, bueno, pues una Eurocopa absolutamente maravillosa, venciendo a Italia, a Croacia, a Georgia, a Albania, venciendo también a Francia, venciendo también a la anfitriona Alemania y ganando en la final a otra campeona del mundo, a la selección inglesa, por 2-1. Creo que Inglaterra, o bueno, los resultados nos dicen que Inglaterra siempre marca en sus partidos, los resultados nos dicen que España está ganando sus encuentros por 2-1, así que resultado estándar, mantenemos ese 2-1, pese a que hay algunos datos que favorecen a Inglaterra, pese a que hay algunos datos que favorecen la candidatura de España o el favoritismo de España para levantar el título. Yo creo que España tiene todos los argumentos colectivos e individuales que viene demostrando para proclamarse campeona, e Inglaterra, sinceramente, me parece que viene dejando eliminatorias de un nivel correcto para pasar, de un nivel correcto para estar en la final, pero que obviamente el favoritismo tiene que estar clarísimamente de España, del lado de España, y que el conjunto de Luis de la Fuente, tanto colectivamente como individualmente, bueno, pues la lógica nos dice que va a ganar, y yo pienso que será por 2-1. Espero ahora sí vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido primero el vídeo? Si estáis de acuerdo, si destacaríais alguna clave diferente, y que me dejéis obviamente vuestro pronóstico, el resultado que creéis que va a tener esta final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, seguramente ya conociendo el que va a ser el campeón del torneo continental de este verano, que nos ha dejado vídeos muy interesantes aquí en el canal. Espero que los hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo.